Les compartimos hoy un tema que incluso antes de los pies o de llegar a los pies de Cristo, no lo hacían saber. De pronto no con el mismo nombre. En la iglesia romana papal se llama la confesión o el acto de contrición. Dentro del contexto bíblico y especialmente del Nuevo Testamento aparece la palabra arrepentimiento. Arrepentimiento. Y esta palabra arrepentimiento pues tiene una semántica muy del léxico griego. Y siempre nos han enseñado que la palabra griega con que significa arrepentimiento es metanoia o metanoia, le dicen algunos. La pronunciación de la parte semántica del griego tiene sus cuestiones especiales, pero siempre he escuchado metanoeo o metanoia. Lo que sí debemos tener en cuenta es que metanoia o arrepentimiento mejor dentro de nuestro léxico, el español, es un cambio de dirección. Se dice, por ejemplo, de las dos frases o dos palabras que unen metanoeo o metanoia, que meta significa después y neo significa pensar. Entonces podríamos unir estas dos palabras indicando que metanoia o arrepentimiento es pensar después. Pensar después. Lo que nos lleva a indicar que el arrepentimiento es un cambio en nuestra manera de pensar. Es un aspecto cognitivo en la mente. Tenemos que pensar distinto. Si yo iba en dirección tal, tengo que tomar otra dirección. Ese es cambio. Y eso es lo que significa precisamente la primera parte de arrepentimiento. Y la otra parte que debemos es el pensamiento. Y el pensamiento es el que modifica las palabras que pronunciamos, la forma como nos dirigimos a los demás, a nuestro prójimo, pero ante todo es el cambio de una conducta. Es decir, la forma como nosotros ya arrepentidos actuamos. En tal manera, lo que podemos entender con sencillez es que arrepentimiento, metanoia, es cambio de dirección, cambio de pensamiento, cambio de conducta, cambio de la forma de hablar. Pero ese cambio no solamente es interno, sino que el cambio tiene que ser externo. Y entonces, en el arrepentimiento no solamente basta el de pronto conocer lo que quiere decir arrepentimiento, de pronto hacer una oración, de pronto una confesión, de pronto una expresión de arrepentimiento, sino que tiene que haber un cambio en lo externo del ser. Nosotros pronunciamos palabras, arrepentidos, ya no decimos ciertas palabras porque pueden ser ofensivas a Dios. Ya no hacemos ciertas conductas porque si las hacemos no agradamos a Dios. O podemos pensar de una manera distinta, que esa manera distinta al arrepentirnos significa que nuestra mente está conectada con Dios por medio de Jesucristo. Y en Filipenses se habla de nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, ese actuar interno tiene que verse reflejado en las actitudes externas. De tal manera que eso es lo que es arrepentimiento, Marcelita.
Eh, sí, digamos que esta parte etimológica es súper importante conocerla, pero entonces, ¿cómo la aterrizamos ya en el contexto bíblico? Y mientras Juan hablaba, yo pensaba, pensemos, valga la redundancia, en el inicio. ¿Cierto? Porque pues muchos dirán, y más en la época en la que estamos, que el centro es el hombre, que el centro es lo que yo pienso, mi vida, mis pensamientos, mi cuerpo, mi decisión, y bueno, todas estas corrientes que están llevando es a que el hombre puede ser lo que quiera hacer, pensar y decir lo que quiera decir y pensar. Entonces, es importantísimo que vayamos al primer escenario, que es la creación, ¿cierto? O sea, Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. ¿Para qué? Para que viviese conforme a su voluntad, que era una voluntad buena, agradable y perfecta. ¿Sí? No es que Dios quería el mal para el hombre, ni mucho menos, no. Él lo creó para que el hombre viviese en completa relación con él, para que interactuaran, para que obedeciera los mandatos que Dios le establecía, que fuese obediente, y producto de esa obediencia pues iba a tener una vida de paz, de plenitud, de relación con él. Entonces, digamos que ya pues en ese escenario de ¿cuál es el propósito de nosotros acá en esta tierra, de la creación de Dios para nosotros? Pues es ese, es vivir una vida en santidad para agradar a nuestro Creador. A raíz de la caída del hombre, pues viene un rompimiento entre Dios con el hombre, con su creación. Se rompe esa relación. ¿Y qué pasa? Que el hombre, producto de este rompimiento, producto de la desobediencia a su Creador, precisamente por las mentiras de Satanás, pues el hombre se aleja, el hombre se esconde. El hombre no, allí, en el primer hombre nada, no hay un arrepentimiento de lo hecho. No hay una conducta de dolor por lo que hizo. O sea, hay una actitud de vergüenza, sí, porque acordémonos que se escondió, pero no hay allí una actitud de arrepentimiento. Es Dios quien busca al hombre, es Dios quien sale en busca del hombre y lo llama. ¿Qué has hecho? ¿Dónde estás? Es lo que le pregunta Dios a Adán. Y entonces vienen las culpas, que es donde pues sucede todo eso. No, es que la mujer que me diste me llevó a tal cosa. Y la mujer, no, es que la serpiente. Entonces, esto es súper importante para ya el desarrollo del tema de arrepentimiento, porque cuando entendemos cuál es mi propósito en esta vida y que de pronto, sí, o sea, no es como esas cargas y esas culpas que vemos, sino es venir de nuevo a Dios, al Creador. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que Dios provee algo para poder cubrir la vergüenza del hombre, pues viene el castigo, viene la consecuencia de la caída, del pecado, de la desobediencia al Creador, pero aún así Dios está ahí. Entonces, ¿a qué voy con esto? Que desde entonces, Juan y oyentes y seguidores, Dios ha provisto todo ¿para qué? Para que el hombre simplemente vuelva, y Él da la provisión, da a Jesús de Nazaret como ese Cordero perfecto para que nosotros seamos salvos y para que nosotros podamos restablecer esa relación con el Creador, a fin de que le demos la espalda al pecado, ¿cierto? Y podamos tener un cambio, que era lo que tú decías, con la metanoia, que es ver más allá, es poder ir allá al principio, que era lo que Dios quería para mí, y poder decir no al pecado, cambiar la mente, el espíritu, no por nuestras fuerzas, sino con el poder del Espíritu de Dios para vivir de acuerdo a como Dios quería que nosotros viviésemos. Excelente, Marcelita, porque lo que tú has expuesto es el fundamento de lo que es el arrepentimiento a raíz de la caída del hombre y de la promesa de Dios al hombre para que posteriormente viniera ese Salvador que nos da por medio de un don, como tú le dijiste, el don de fe, el don de tener la sensibilidad de arrepentirnos y luego
tener precisamente esa unión con Dios y estar apartados para el reino. Y mientras tú hablabas, pensaba cómo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, hay muchos casos, pero me recuerdo ahora, por ejemplo, el caso de María y Aarón, Sí. los hermanos de Moisés. Ellos murmuraron Ujú. y inmediatamente, al verse en ellos, digamos, reprendidos por Dios por medio de una enfermedad a María, ellos se arrepienten Sí. y continúan. Y en la época de los jueces, un periodo muy difícil en su gobierno y en las guerras y en las persecuciones, siempre que el pueblo nuevamente recordaba las cosas de Dios, las promesas de Dios, dice el texto que Dios levantaba a un juez y les daba la victoria. Y así duraron aproximadamente 300 años. Pero tal vez la que más me puede a mí llamar la atención es, por ejemplo, en el caso del Reino del Norte. Ahí los profetas del norte, pues realmente no se habla de un arrepentimiento y el pueblo no se arrepintió y el pueblo quedó destruido. En cambio, en el sur, uno de los grandes, digamos, profetas que intercedió y que indicó de que eran 70 años de cautiverio fue el caso de Jeremías. Sí. Y Jeremías oraba porque el remanente permaneciera firme. Y dentro del cautiverio, Daniel, mire cómo él, junto con los tres que los echaron al horno, eran precisamente oración, arrepentimiento e intercesión por su pueblo. Y esto es lo que nos da paso para entrar ya en el Nuevo Testamento y mirar cómo Dios tenía todo planeado, ¿no? Y entonces envía un heraldo, Dios envía un heraldo, Juan el Bautista. Y lo que él realmente en todo su ministerio que él tuvo, pues simplemente era arrepentidos, el reino se acerca, Sí. el reino se acerca. Y desde luego el bautismo. Pero cuando Jesús inicia su ministerio, también empieza a hablar diciendo, y eso está en Mateo 4:7, diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínense, Jesús estaba con ellos. Él es el reino de los cielos. Entonces me llama mucho la atención porque acá es donde se fundamenta todo lo que es la doctrina del arrepentimiento en el sentido de lo que hablábamos en la parte conceptual, que es Sí. simplemente un cambio de pensamiento, ya no pensar con la misma mente racional humana, sino pensar con la mente de Cristo. Ya no son las palabras nuestras o las palabras de un medio secular, sino es nosotros las palabras que están dadas en las Sagradas Escrituras. Y ya no es nuestra conducta de pronto de ira fuerte, agresiva, sino es una conducta de amabilidad, de generosidad, de paz, de alegría. Y esto es lo que precisamente indica en Hechos de los Apóstoles, que realmente es el cambio de vida, ¿no? Es decir, es llevar una vida distinta. Y por eso es que, digamos, en Hechos de los Apóstoles 3:19, del 26 en adelante, siempre se encuentra este texto, ¿no? En donde hay dos palabras que los apóstoles pronunciaban, era arrepentidos y convertidos. Arrepentidos y convertidos. Entonces, el arrepentimiento, el cambio, y convertidos, ya no llevar una vida mundana, sino llevar una vida conforme a la palabra de Dios. Sí, definitivamente, digamos que todo lo que tú dices y lo que a lo que yo quería llegar también con la exposición es que precisamente que cuando yo entiendo que mi propósito en esta tierra es alabar a Dios, que no tengo que esperar para estar en el cielo, en una eternidad, porque la eternidad yo la empiezo a vivir desde el momento en que le digo al Señor que venga a mí y que decido caminar con Él de su mano y decido aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz. Es lo que yo concibo. Desde ya yo empiezo a vivir como Dios quiso para mi vida desde un principio. Entonces,
yo le doy ese giro a mi vida. Porque yo creo, Juan, que la palabra arrepentimiento se ha trajinado mucho. Sí. Y se ha manoseado mucho. Sí. Y se le ha dado como que, sí, me arrepiento y entonces vuelvo y caigo. No, eso no es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en el estricto sentido es realmente dar ese giro, dar ese cambio. Por eso lo que tú decías con la palabra metanoia, sí, es realmente dar ese cambio en la vida, dar ese giro, darle la espalda al pecado y poder decir, o sea, aceptar el sacrificio de Cristo en la cruz, de que por Él hemos sido perdonados y decido vivir conforme al plan original que Dios tenía para mi vida. Desde ya, no tengo que esperar hasta una eternidad, que yo creo que eso es uno de los errores que muchos del pueblo cristiano tienen. Entonces, no, esperemos, ya será en el cielo. No, desde ya yo tengo que vivir una vida que agrade a Dios, que demuestra de lo que Dios quería para mi vida. Por eso cuando oramos, Padre nuestro, ven a nosotros, establece tu reino acá en la tierra. ¿Sí? ¿Cuál es el reino del Señor? Un reino de justicia, un reino de amor, un reino de bondad, un reino de misericordia, de que, como leía en mi devocional en Lucas, cuando Juan el Bautista estaba hablando precisamente sobre arrepentimiento y a él le preguntan a Juan, dice, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer? Juan contestó, si tienes 2 camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte con los que tienen hambre. Eso es mostrar un reino de Dios, un reino en el que nosotros como hijos de Dios somos generosos y no nos estamos guardando y trabaje para tener 20 pares de zapatos, para tener carro, 2, 3, 4, 5 carros, mansiones. Eso no es mostrar realmente el reino de Dios. O sea, realmente cuando yo tengo un cambio de vida para ser precisamente como lo dice Santiago, capítulo 1, versículo 17, que este versículo para mí es uno de los versículos que impresionante. Ver capítulo 1, versículo 17, dice, todo lo que es bueno y perfecto es un regalo que desciende a nosotros de parte de Dios nuestro Padre, quien creó todas las luces de los cielos. Él nunca cambia ni varía como una sombra en movimiento. Él por su propia voluntad nos hizo nacer de nuevo por medio de la palabra de verdad. ¿Cuál es la palabra de verdad? Cristo Jesús, que nos dio, y de toda la creación nosotros llegamos a ser su valiosa posesión. Y dice en otra versión, para ser como los primeros. ¿Y quiénes eran los primeros? Adán y Eva. Adán y Eva fueron los primeros. Entonces, por eso es importante que realmente los oyentes y seguidores allí en YouTube, en Facebook, podamos como aprovechar este tema para decir, oiga, realmente yo no he tenido un arrepentimiento en mi vida. Sí, he tenido una religiosidad, esa búsqueda espiritual de ir a una iglesia, de alabar a Dios, pero realmente sigo teniendo las mismas luchas, sigo teniendo esto, lo mismo, y vuelvo el remordimiento, ¿no? Sí. Cuando hay realmente ese arrepentimiento en nuestra vida en el estricto sentido bíblico, yo le doy ese giro al pecado y decido aceptar el sacrificio de Jesús en la cruz por mí para avanzar y ser como el primero, como ese propósito que Dios, para adorar a Dios con mi vida, con mis actos. Claro que dirán, ay no, Marcela, entonces ¿quieres decir que ya no podemos pecar? Ya no pecamos predeterminadamente. Ya no soy esclava, ya no soy esclavo del pecado. O sea, realmente ya el pecado a mí no me domina. O sea, sí peco, puede que hoy le hable feo a mi esposito. Eso está mal, porque la palabra del Señor me dice que debo honrar, que si lo honro a él, debo honrar a mi esposo. Pero ¿qué me lleva? O sea, Señor, perdóname. Vengo y le pido perdón a mi esposo. Amor, perdóname porque hoy te hablé feo. Eso es realmente una muestra de que ya ese pecado de dominar a mi esposo y hablarle feo no me domina. Que era lo que hablábamos en algunos programas. O sea, si Adán hubiese ido al Padre, Dios le hubiese perdonado. Claro. Pero ¿qué hizo? Se escondió. Cierto. No cumplió sus deberes. Salió corriendo, le dio miedo. Exacto. Pues mira Marcela, que tú has expuesto algo como la sustancia, el centro teológico de lo que es el arrepentimiento.
Tú hablabas, por ejemplo, de un concepto que es el remordimiento. Y yo creo que muchos nos ha pasado y nos quedamos en el Sí. remordimiento. Pues uno, como es de una embarrada, como es de un pecado, sea con la persona que sea, y uno se siente mal. Pero de ahí no pasa. Eso es lo que es remordimiento, pero no es arrepentimiento. Porque mientras tú hablabas, mira lo que han dicho, digamos, los grandes biblistas, los que buscan cómo poder que el oyente o que nosotros entendamos como unos elementos de lo que realmente es un arrepentimiento genuino. Ujú. Y aquí muchos autores dicen que, digamos, como que el primer paso es uno tener un estado de concientización. Entonces, cuando uno habla de ser uno consciente, es poder uno captar, sentir, entender que estoy cometiendo un pecado. Eso es muy importante, que haya esa concientización. Ahora, ¿cómo podemos nosotros concientizarnos? Marcelita, lo que haces todas las mañanas, pie o de rodillas, con la palabra de Dios, pidiéndole al Señor sabiduría. Esa es la única forma. Se concientiza uno. Pero hay otro elemento que me parece muy importante, y mira que es importante, es la responsabilidad. Es que mire, nosotros pecamos, ofendemos a alguien, ofendemos a Dios, ofendemos a nuestra esposita, o a un hijo, o a un amigo, o a un compañero, y lo primero que sale a flote es que usted tal cosa, es que me dijo, es que no me dijo. Entonces, en ese momento no se asume la responsabilidad de la ofensa que yo he podido cometer. Entonces, si uno no es responsable, por eso la palabra respondere es que yo debo responder por mis palabras malas que dije. Y debo responder delante de Dios y delante de mi esposa o de mi hija o de mi amigo o de mi compañero. Y esto es muy importante porque ya tenemos concientizarnos que cometemos pecado, tenemos que responder que mi conducta no es conforme a la voluntad de Dios, y viene otro elemento muy importante, que es la confesión. Y aquí sí que fallamos. Porque mire que después de tener conciencia, tener responsabilidad, toca confesar el pecado. Y claro, aquí no lo vamos a utilizar como lo utiliza la iglesia tradicional, que es ir a contarle los pecados al curita. No, aquí primero es ante Dios y luego ante la persona que ofende. Entonces mire Sí. cómo es toda una secuencia. Ahora, después de la confesión, hay una parte muy importante que podría uno confundirlo con la conciencia, pero aquí es distinto, es el conocimiento. Es decir, ¿cómo puedo yo tener conocimiento de que esa actitud desbordada ofendió a mi esposa o a mi hija o a mi compañero? Solamente con el conocimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Y entonces podemos ir nosotros a buscar muchos versículos sobre lo que es precisamente el reconocimiento del pecado, y ese reconocimiento del pecado es el conocimiento que debemos tener de la palabra de Dios. Y en lo último, hay otro que se desprende de la confesión. Es como el efecto de confesar el pecado a Dios, a esa persona, pequé, es precisamente que esto también, y en esto fallamos más a veces los hombres que la mujer, es pedir perdón. El pedir perdón. Entonces, mire, amigo, esa cadena que son estudios de biblistas, que es concientizarme que cometí pecado, responder que yo fui el que ofendí, confesar mi pecado delante de Dios, delante de quien ofendí, tener conocimiento de la palabra de Dios, que el pecado no me deja avanzar en el conocimiento de la palabra de Dios y no me deja estar en libertad delante de Cristo. Y por último, expresar el perdón a la persona ofendida. Y mire que los apóstoles, y especialmente Pablo, pues al inicio de su ministerio siempre se hablaba de recordar esas palabras de Jesús que están registradas en Hechos 2:38, donde Jesús dijo: no he venido a llamar justos,
sino a pecadores al arrepentimiento. Yo creo que este es un texto fundamental, porque Jesús es muy claro, mire, los justos ya están justos, vengo es a llamar a los pecadores, pero ¿a qué? A que se arrepientan. Y ahí los biblistas, pues como a medida, digamos, de ilustración, porque a veces como que cuando nos falta o no entendemos el arrepentimiento, porque nos falta como cierta ilustración. Y entonces miren aquí los biblistas dicen como unos niveles o como enfoques o como elementos para tener en cuenta de cómo nosotros mismos podemos ir siendo, digamos, velando si nosotros realmente estamos arrepentidos o no estamos arrepentidos. Y este escritor, o son varios, dice que el síntoma que uno debe como que lo confronta a uno, es que realmente cuando uno peca, o a Dios, o con un pecado a un hermano, uno se siente mal. Digamos como que el mismo estado emocional de nuestro ser nos indica que hay algo que está mal. Y ese es un elemento que debemos ser muy sensibles porque, ¿verdad? El Espíritu Santo nos indica, mire, eso está mal, hay que arrepentirse. Y el otro elemento muy importante es el sistema moral divino. Entonces, si nosotros queremos ser a la imagen y semejanza de Cristo, pues nuestra mente tiene que tener una renovación. Tiene que ser distinta a como era antes. Para los hombres que de pronto andábamos en ese pecado tremendamente de promiscuidad, por ejemplo, que no podía uno ver a una muchacha porque ya estaba uno inquieto, pues uno tiene que decir, si todavía tengo eso, pues entonces no me he arrepentido. Así de sencillo, ese es el sistema moral. Y la otra es la relación que uno realmente lleva con Dios. Mire, en los devocionales, en la oración, en la alabanza, en la adoración, cuando uno está realmente conectado con Dios, pues uno se da cuenta en su vida si sí hay una relación genuina entre mi vida y Dios. Y si Dios realmente siente uno que uno tiene paz, que uno se arrepiente, que uno no le da pena, que uno ya dice, mire, le embarré y lo publica. Porque esa es la otra, que uno le da pena todavía publicar los pecados. No, los pecados hay que exteriorizarlos como veíamos anteriormente. De tal manera que esa parte del arrepentimiento tiene uno que convertirse diariamente en si realmente estoy libre, digamos, o mejor, estoy arrepentido de lo que cometí durante el día. Por eso es que muchos biblistas indican que antes de uno conciliar el sueño en las horas de la noche, mentalmente haga un recuento de cómo fue su día, desde que se despertó, cómo fue el día por allá, y encuentra uno, pero qué embarrada, dice, pedirle perdón a Dios. Esa es como la única forma de estos tres elementos, ¿no? Esa parte de que uno debe realmente tener, digamos, honestidad de que como pecamos, pues tenemos que arrepentirnos. Ahora sí, vale la pena más adelantico explicar que uno se arrepiente de los pecados pasados y desde luego que uno dice, bueno, yo sigo pecando. Si usted sigue pecando, diciendo que es arrepentido y comete los mismos pecados antes de conocer a Cristo, usted no se ha arrepentido. Eso sí es una... Si yo sufría de promiscuidad y luego ya teniendo Dios que me bendice con una esposa y todavía estoy buscando por allá a otro lado otras mujeres, pues yo no me he arrepentido, no he nacido de nuevo, no formo parte de la iglesia. Así de sencillo, Marcelita. Y allí. Sí, digamos que con todo lo que Juan decía y lo que exponía, digamos que mi objetivo con este tema es realmente es llevar como al oyente a que nos paremos en esa posición. Por eso les decía al inicio en mi intervención de el principio.
O sea, ¿cuál fue el propósito de Dios al crearme? Al crearme como mujer, al crearme como hombre, es adorarlo a Él, es vivir en completa comunión con Él. Dios desde los inicios ha enviado mensajeros para llamar a su pueblo a arrepentimiento. ¿Para qué? Para que se vuelva a Él, para vivir una vida en santidad con Él. De ahí pues todos los mensajes que hemos transmitido en los diferentes espacios acá en el Impulso y con todos los programas que hace acá la emisora Fuego, es precisamente llevar al oyente a esa relación de intimidad con el Padre, a que realmente volvamos al propósito que Dios tiene para nosotros. Y si hay algo de tristeza en nosotros, que sea una tristeza que lleva al arrepentimiento, ¿sí? Que podamos como salir y como llevar esa palabra arrepentimiento a lo que Dios quiere. O sea, cuando hablamos de arrepentimiento es que Dios te está llamando, Dios nos está llamando a que cambiemos nuestra conducta, a que no seamos esclavos del pecado y que vivamos de acuerdo a la voluntad que Él desde el inicio planeó para nosotros, que es una voluntad buena, agradable y perfecta. Como yo le decía a alguien en algún momento en estas jornadas de evangelismo, o sea, Dios nos ama tanto, no es que me prohíben y me prohíben, no es que yo no me vuelvo evangélico porque es que eso allá prohíben, tomar, prohíben, no, o sea, todo lo que Dios quiere para nosotros es bienestar, porque si yo no tomo, pues obviamente voy a estar saludable. Por eso nosotros cuando cumplimos años lo celebramos con tanta alegría. ¿Por qué? Porque decimos gracias Señor, porque nos vemos más rejuvenecidos, porque no tomamos, no trasnochamos, o si trasnochamos es en alguna vigilia o en oración o trabajando, pero haciendo las cosas bien. Entonces eso es lo que Dios quiere para nosotros, es que le demos el giro a nuestra vida pecaminosa que nos lleva a la destrucción, enfermedades, artritis, que un montón de cosas. Sí, todo eso, Dios quiere es el bien para el hombre. Entonces, que el hombre pues se desvíe y por eso viene la consecuencia después de esa situación, pues obviamente pues vienen las consecuencias, pero no es lo que Dios quería para nosotros. Así que, como decía Juan, de Pablo, las cartas de Pablo a las iglesias son preciosas, y en Corintios, 2 Corintios 7, habla precisamente de esa tristeza. Él dice que les habló duro, porque a veces nos toca confrontar a las personas, así como Dios envió profetas, luego a los discípulos, luego a los apóstoles. Ahora también nosotros somos instrumento de Dios para precisamente llevar el mensaje del evangelio que produzca ese cambio en la persona por el poder del Espíritu Santo. Y en el capítulo 7 de 2 Corintios, del versículo, pues puede leer todo el capítulo, pero por tiempo obviamente no alcanzamos, pero dice el 9: ahora me alegro de haberla enviado. ¿A qué se refiere una carta? No porque los haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se arrepintieran y cambiaran su conducta. Pues fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera, pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren lo que produjo en ustedes esa tristeza que proviene de Dios, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. Mi propósito entonces no fue escribir acerca de quién causó el daño o quién resultó dañado. Les escribí para que a los ojos de Dios pudieran comprobar por sí mismos qué tan leales son a nosotros. Pero acá habla de un arrepentimiento genuino, ¿sí? Es decir, que cuando usted recibe esa palabra en la predicación, cuando usted abre la palabra de Dios y Dios le está exhortando y le está diciendo que dejen esa manera de vivir, y usted cae de rodillas ante Dios y llora y hace un lamento, y eso lo lleva realmente a un cambio, ahí usted puede levantar las manos y darle gloria a Dios, porque usted realmente está viviendo y está experimentando un verdadero arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya usted ha entendido que ya el pecado
tiene que aborrecerlo, usted tiene, o sea, para usted el pecado se debe volver, uy, asco, guácala, ¿sí? Eso le debe producir a usted un verdadero arrepentimiento, uy, o sea, que usted pase por un lugar donde hay así pecado y usted, guácala, no a las personas, porque ese es el otro, ¿no? Y aquí no, obviamente no vamos a hablar de eso, pero es el pecado, a usted como persona, practicarlo, a usted eso le produce repugnancia. Interesante, Marcelita, lo que tú has indicado, porque tal vez uno de los vestigios que puede uno tomar para tener en cuenta del arrepentimiento es lo que tú acabas de decir, y lo dijiste de una manera muy gráfica. Cuando uno no conocía a Cristo, el adulterio, la fornicación, la lujuria, la codicia, la murmuración, pues era como normal. Sí. Pero una vez está uno en Cristo, así esa persona haya sido lo más adúltera, fornicaria, empieza en la vida en él lo que dijo Marcelita, reprochar, es decir, inmundo lo ve uno. Y ese es uno de los signos, llamémoslo así, de los vestigios en que realmente uno se ha arrepentido de los pecados, porque el que sigue lo mismo pecando, así sea la sola murmuración, y sigue, puede aprenderse infinidad de versículos de memoria. Pero si tú sigues en esa conducta de murmurante o el fornicario fornicando o el adúltero adulterando, no ha habido ningún arrepentimiento. Y por eso es que los biblistas hablan mucho de que hay que diferenciar lo que es prácticamente un remordimiento con lo que es el arrepentimiento. Y podríamos traer muchos ejemplos que están en las Sagradas Escrituras. Me acuerdo, por ejemplo, el caso de Judas. Cuando Judas se dio cuenta que al Señor lo habían aprendido y lo estaban juzgando, él fue a hacerle reclamo a los sacerdotes y decir que él no tenía nada que ver, y botó las monedas a los sacerdotes. Los sacerdotes le dijeron, es un problema suyo. Él tenía un remordimiento. Claro. Y hubiese podido arrepentirse, no lo hizo. Ahora, Pedro cometió el mismo pecado, desconocer o rechazar o no, decir que no conocía a Jesús, pero él sí se arrepintió. Y el que me llama mucho más la atención es del publicano y el fariseo en el templo, sí, cuando estaban pidiendo perdón, se estaban arrepintiendo. Y mire que el fariseo sí decía, mire, yo diezmo, yo peco, yo hago esto, yo hago lo otro, alabándose a él. Y el publicano, que de pronto tenía más pecados que el fariseo, porque el publicano era el que cobraba los impuestos, y en ese entonces cobraban más de las tarifas que daban, él se daba, dice el texto, se daba golpes de pecho y decía, Señor, sea propicio a mi pecado, Señor, sea propicio a mi pecado. Ese es arrepentimiento. Pero si uno sigue lo mismo, miren, hay que revisar la vida y realmente no se ha arrepentido, no ha tenido una vida en Cristo, no lleva una vida de santidad, sino lleva una vida de religiosidad, como en la iglesia católica. Uno va allá y me padre que y vale, escriba esto, no, sino pronuncia tantas Aves Marías y tantos Padres Nuestros, y ya, y sale uno lo mismo, ¿no? ¿Cómo es que dicen? El que peca y reza empata. Entonces, eso no lo dice la Sagrada Escritura. Sí, ahora, nosotros acá estamos hablando, por supuesto, desde nuestra condición también de que por mucho tiempo fuimos religiosos, por mucho tiempo estábamos en la iglesia cristiana, cada 8 días levantábamos y en la semana, pues obviamente cometíamos muchos errores, pero hemos entendido de que no, o sea, que tampoco es un montón de cargas que de pronto se nos han impuesto, un montón de requisitos, no, basta con mirar a la cruz, recordar el sacrificio de Jesús en la cruz por nosotros y que amar a Dios, o sea, porque ese fue el propósito de Dios al enviar a Jesús, establecer restablecer la relación de Él como Padre con su creación, y para eso envió a Jesús a morir. Jesús es el puente, es el medio por el cual nosotros podemos entrar confiadamente al trono de la gracia, y dice que encontrar ese oportuno socorro. Entonces no es que nosotros ya no la sepamos, porque a veces también viene esa cuestión de las personas, ay,
ay, pero mire, pues eso mismo le pasaba a Pablo cuando leemos las cartas, por eso Pablo muchas veces también entró en defensa propia a decir, no es que me las sepa todas, pero he honrado el sacrificio de Jesús. Ellos entendieron lo que Jesús había hecho y por eso hablaban de lo que Dios había hecho y tenían la autoridad para decirle a los demás y a los miembros de las iglesias, porque él hablaba era cristianos, ¿cierto? De que sí es posible vivir en santidad. Ya no somos esclavos del pecado, no lo somos, y eso es lo que nosotros debemos meternos en nuestra cabeza. Todos los días usted debe repetirse eso, es que yo ya no soy esclava del pecado, yo ya no soy esclavo del pecado. Y acá mencionábamos adulterio, fornicación, pero obviamente la gritería, yo era una de las que, o sea, yo fui a los pies del Señor y le pedí perdón por gritar a mis hijos, porque no es bíblico, porque no es conforme a la voluntad de Dios. Nosotras las mujeres casadas, esa costumbre de querer imponernos sobre nuestro esposo, cuando el Señor dice en su palabra que si honramos a Dios, debemos honrar a nuestro marido. Y no, ay, Señor, yo ya no soy esclava, o sea, sé que tengo que honrarlo, aunque me cueste a veces como mujer. ¿Por qué? Porque hay una naturaleza pecaminosa, pero yo tengo que someter eso a la voluntad de Dios, ¿cierto? Y debo arrepentirme de pronto si vienen pensamientos, debo ir al Señor y cambiar, y nuestro esposo debe ver ese cambio en nosotras, como nosotras de esposas debemos ver esos cambios en ellos, ¿cierto? Entonces hablamos desde lo que hemos podido experimentar en este tiempo, producto de ¿qué? De un arrepentimiento genuino que hemos venido experimentando, porque el Señor está llamando a una iglesia que viva en santidad y que seamos luz y seamos sal, que seamos luz en medio de las tinieblas y seamos una sal que no ha perdido su sabor, precisamente ¿para qué? Para poder que más personas vengan genuinamente a arrepentimiento y sean salvas, porque ese es el propósito, que más personas sean salvas y puedan restablecer su relación con el Padre. Sí, y mira que lo que tú explicabas, ¿no? Cuando nosotros nos arrepentimos por ese don de fe que Dios nos da en nosotros, hay una nueva vida. Uh-huh. Pero debemos también aclarar, como tú lo decías, que el hecho de nacer de nuevo y llevar una vida en santificación no quiere decir que ya no tenemos en nuestro ser el pecado, porque tenemos la naturaleza pecaminosa que permanece. Por eso recuerdo, hay un texto, yo no sé si es en Romanos de Pablo, que dice que ya no soy el que yo peco, sino es el pecado que mora en mí. Sí. Es decir, es la paráfrasis, no recuerdo, pero ese texto lo que nos indica Pablo es que nosotros, caminando en Cristo por nuestra naturaleza pecaminosa, en cualquier momento podemos pecar. Por eso es que tenemos que estar siempre en oración y con la palabra de Dios. Pero si uno llega realmente a pecar, es el pecado que mora en nuestra naturaleza pecaminosa. Y por eso es que nosotros diariamente tenemos que arrepentirnos. Y quería precisamente compartir, porque ahí, digamos, uno podría preguntarse, oye, ¿qué debo tener en cuenta como para que yo mismo me dé cuenta que estoy pecando? Y entonces encontré aquí un texto, esto es de Ligonier, del Ministerio Ligonier, y miren que a mí me llamó mucho la atención porque yo no lo había visto. Entonces dice acá que para mirar los frutos del arrepentimiento. Uh-huh. Entonces dice uno que en primer lugar tiene uno que uno mismo autocriticarse o autocontrolarse de que haya un cambio en la vida de uno en forma externa. Sí. Forma externa, porque a veces uno era bien zafado. Y tiene que haber un cambio en la manera de pensar. Uh-huh. Digamos, si uno puede sufrir de un pecado, de una adicción sexual, llamémoslo así, y resulta que un hombre ve una mujer y se va tras de esa mujer, pues su mente no es la de Cristo, sigue en su mente de pecaminosidad y de pecado, porque lo que tiene uno que hacer eso es salir corriendo. Ahora, tiene que haber, en la voluntad es muy importante, porque mire cuántas cosas uno a veces
cuando lo hieren a uno, cuántas cosas quisiera uno, ya esto se desbarató, se acabó, y entonces eso tiene que haber una voluntad. Y mire cómo, habiendo eso, tiene que haber en el corazón un corazón el corazón de Cristo, perdonador. Y además de eso, siempre uno tiene que cambiar en dirección. Entonces, digamos que uno puede controlar cómo me controlo yo realmente. Primero es que mi forma externa, que no tenga que irme por allá atrás de ninguna muchacha así vaya ligera de ropas, tengo que salir corriendo. Ese es un ejemplo para los hombres. Tiene que haber un cambio en mi mente, reconocer que eso que estoy haciendo es un pecado. Y tiene que haber una voluntad, es decir, hacer la voluntad de Dios y no mi voluntad manejada por mis pasiones. Y en el corazón tiene que haber ser un corazón puro como el corazón de Dios. Y tiene que haber definitivamente un cambio total en mi vida, que la gente se diga, y a veces escucha uno eso, oye, pero si usted tomaba, usted era grosero, usted era patán, usted era esto, ¿por qué ahora no? Y entonces la persona dice, no, pues que nací en Cristo, soy otra persona. Bonito que un testimonio de esos, de una persona como Pablo. Pablo iba a perseguir a los cristianos en Damasco, Sí. y él encontró a Cristo en el camino de Damasco, y ya hasta ahí, no más persecución. Él pasó a ser perseguido en lugar de él perseguir. Esa es la metanoia, es el cambio, Marcela. Sí, quiero que el oyente se quede con eso de que hemos sido creados para vivir y para adorar y para vivir conforme a la voluntad de nuestro Señor. Y que definitivamente una de las formas de poder llegar a ese momento de arrepentimiento es doblarnos ante Dios y reconocer que no somos nadie, así usted tenga los que títulos, y tampoco esa falsa humildad de que no, es que yo soy pobre, no tengo dónde caerme muerto, es que no sé qué, no, o sea, a Dios eso no, o sea, a Dios no le interesa si tenemos mucho, si tenemos poco, nada, o sea, es en el espíritu, es en el corazón, realmente reconocer esa necesidad de Él. Sí. Es así que vemos que no somos nadie espiritualmente hablando, que lo necesitamos, que no es en nuestras fuerzas, que es por el poder de Jesús. Gracias a Él es que podemos tener ese perdón de nuestros pecados y que Él ha enviado a su Espíritu para ayudarnos y para cada día vivir en obediencia a Dios. Entonces piensen en eso, sí, que es vivir de acuerdo a como su papá creador nos hizo, vivir una vida para Él, con poco o con mucho. Vamos a honrarlo y a glorificarlo. Hay una escritora, biblista, una sierva de Dios, y él da como ciertas pautas, ¿no? Para que nosotros revisemos para que tengamos ese valor delante de Dios de arrepentirnos. Ella dice, sincero consigo mismo, pedir el perdón, pedir disculpas, no hay que culpar a otras personas, dice ella, y dice que hay que siempre estar en permanente oración y siempre estar en que si estamos sujetos a la voluntad de Dios y no a la voluntad de los hombres, entonces cuando estamos sujetos a la voluntad de Dios, Él nos permite que tengamos esa sensibilidad y esa libertad, incluso ese gozo de pedir todos los días perdón delante de Dios. Gracias a todas las personas que estuvieron en redes, en WhatsApp, en YouTube, en Facebook, y verdad, lo hemos hablado con sinceridad y lo decimos, como dijo Marcelita, por nuestra propia vida, porque cada día nos damos cuenta cómo es necesario al diario arrepentirnos, pedir perdón delante de Dios y a la persona que hemos ofendido. En el Control Master nos acompañó Tanis, gracias Marcelita por su compañía. Gracias. Les habló Juan de Jesús Sánchez, aponte en el impulso. Hasta otra oportunidad, si así lo indica el Señor.